Buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión que pretende anticiparse un poco al futuro. Yo creo que el objetivo es tener las herramientas suficientemente sofisticadas como para poder practicar la ensectomía refractiva en hemétropes. Estamos hablando en relación con la presbicia y vamos a intentar ver qué pasos estamos dando en ese sentido. El futuro de la cirugía cristalino transparente o disfuncional, bueno, está claro. La ensectomía refractiva ofrece muchísimas ventajas, es útil en cualquier defecto refractivo, es una técnica quirúrgica estandarizada, permite un mínimo tiempo de recuperación y da excelente agudeza visual, una corrección permanente y elimina la posibilidad futura de cataratas. Así que es una técnica que dominamos y que vamos a practicar en mayor número de casos en el futuro. Es cierto que hay ciertas incertidumbres, falta de consenso universal, sobre todo por parte de quienes no lo practican. Es un procedimiento invasivo, puede precisar otros procedimientos secundarios y puede ser inapropiado en algunas situaciones, jóvenes, hemétropes, miopes, monoftálmicos. Evidentemente, el paciente hemétrope no es el primer paciente con el que lanzarse para una lensectomía refractiva en hemetropía, pero cuando adquieres conocimiento de las diferentes tecnologías, los métodos diagnósticos y terapéuticos, pues es una situación en la que os vais a tener que enfrentar siempre. Y luego, bueno, la incertidumbre sobre costo-beneficio. La lensectomía refractiva ahora no se recomienda en pacientes jóvenes, pero si revisáis este artículo de Fucala que abrió esa posibilidad, él recomendaba en miopías rápidamente progresivas, pero en lo que sí hablaba era de que en pacientes más jóvenes de 40 años, así que la lensectomía refractiva se inició en forma opuesta como lo hacemos ahora. Y curiosamente en este artículo también he descubierto que la actual Ucrania se llamaba la Galicia polaca, como estáis viendo en ese artículo. Así que siempre se aprende algo revisando literatura. El mayor problema en este tipo de técnicas era la posibilidad de desarrollar desprendimientos de retina, y este trabajo yo creo que fue pionero en ese sentido, del grupo de Luis Fernández Vega, un estudio retrospectivo del año 90 al 96, hicieron un seguimiento largo de 5 años y la incidencia de desprendimiento de retina era del 2,10%, ellos decían que todos sus casos estaban reaplicados. En este metaanálisis de Packard, se hizo un metaanálisis de las publicaciones de los últimos 25 años y ya se recogía los resultados de 2.036 pacientes, ojos, y la incidencia de desprendimiento de retina era ya menor y no muy diferente a la que tenían los pacientes de las mismas grupos comparables por edad y dioptrías y que no estaban operados. Está claro que en la era de la medicina basada en la evidencia necesitamos métricas objetivas para cuantificar el grado de deterioro de un cristalino para justificar una lensectomía refractiva, y en ese campo también podremos entender qué personas pueden beneficiarse funcionalmente de su práctica. Hay un concepto que se introdujo no hace muchos años, el del cristalino disfuncional, y describe ese deterioro que sufre el cristalino con la edad y se diferencian varios estadios. Un estadio 1 entre los 42 y los 50 años, el cristalino pierde elasticidad y pierde también la visión de cerca y se desarrollan aberraciones de alto orden. Aquí todos estamos de acuerdo en que las gafas de cerca son la opción, puede ser la monovisión en algunos procedimientos láser en pacientes que pueden necesitar el láser por otros motivos y los implantes intracorneales que periódicamente aparecen y desaparecen de lo que ofrecemos a este tipo de pacientes. El estadio 2 sería para pacientes ya de más de 50 años, ya tienen pérdida de acomodación, pero hay disminución de contraste y visión nocturna, también tienen scattering, y si pudiéramos valorarlos funcionalmente bien, aquí tendríamos un nicho de pacientes en los que estas técnicas podrían ser practicadas. Aquí ya la gafa de cerca sigue siendo ya la norma, la monovisión con láser en las mismas condiciones que he mencionado anteriormente, y estos ya son candidatos a la lensectomía refractiva. Y en el estadio 3, a la pérdida de transparencia de cristalino hay mala calidad visual y se añaden los cambios de coloración del cristalino, y aquí la cirugía catarata, la cirugía de cristalino, es la mejor de las opciones. Luego hay unos criterios de exclusión subjetiva: los pacientes hipercríticos, los pacientes que tienen expectativas poco realistas, pacientes no dispuestos, conductores nocturnos, dependientes de ordenador. Esto podría ser un motivo antes de que aparecieran las lentes trifocales, pero ya no. Los hemétropes y los miopes bajos, los criterios del cirujano y ese sexto sentido que a lo largo de estos días pues
cada profesional da sus pequeñas pinceladas, que es lo que le orientan a practicar o mejor a no practicar una lensectomía refractiva en determinado caso. Y sí que creo que las patologías oculares persistentes y otras patologías oculares excluyen a estos pacientes de este tipo de técnicas. Sin embargo, hay una proyección de crecimiento. En todos los países se está haciendo más lensectomía refractiva. En este próximo lustro se espera un crecimiento de esta técnica, incluso en nuestro medio, rondando el 5%, y esto puede ser posible gracias a que ha mejorado la técnica, no solo la manual, sino también el femtosegundo algo aporta. Hay mejora en las prestaciones de las lentes intraoculares y tenemos un mercado que no teníamos hace 10 años y hay que conocer bien las tecnologías. La incidencia de desprendimiento de retina creo que es tolerable y además hoy los cirujanos de retina pues casi reaplican más del 90% de los pacientes y bueno, aumentan los centros implantos refractivos, así que es una realidad a la que tenemos que enfrentarnos. Vamos a intentar daros algunas pinceladas que os puedan ayudar en vuestras tomas de decisiones para los que no hacéis lensectomía refractiva y para los que hacéis. Esperamos daros pinceladas que contribuyan a vuestra práctica clínica. Sin más preámbulos, ya vamos a entrar en materia. La primera presentación correrá a cargo del doctor Joaquín Fernández sobre criterios de seguridad en la cirugía de presbicia o cristalino. Muy bien, muchas gracias, Javier, por la invitación a Medicontour. Era la idea transmitiros cuáles son los criterios basados en evidencia de seguridad y eficacia de la lensectomía refractiva. Tenemos una relación de consultoría con Medicontour, que es importante que lo sepáis porque puede afectar a esta presentación. ¿Sería la lensectomía refractiva segura? ¿Qué nos dice la literatura? Bueno, recién publicado en el 2022 y basado en el Registro Nacional de los Sistemas Públicos, noruego, sueco y danés, tenemos seguimiento a 3 meses de todos esos pacientes, 16.000 pacientes. Son interesantes los estudios descriptivos de Big Data para hipotetizar, realizar hipótesis, ¿no? Y sobre todo crear asociaciones. Fijaros como un 0,38% perdieron 2 o más líneas. De eso se trata la seguridad. Si después del procedimiento pierden o no pierden líneas. Como ya la catarata de por sí quita líneas, pues es menos fiable este asunto, pero bueno, siempre es bueno tenerlo en cuenta. Fijaros como un 0,1% ya a ese corto seguimiento tenía PCO y 0,15 de edema macular quístico, que probablemente sea el caballo de batalla que debiéramos plantearnos en este tipo de paciente, ¿no? Luego existen otras causas mucho menos frecuentes que son difícil generarle un criterio de causalidad, sino simplemente que había una asociación. Como sabéis, los criterios de Bradford-Hill pide que haya una asociación mayor para generar causalidad. Fijaros, lo más interesante es que vayáis viendo, aquí están ordenados por incidencia, las posibles complicaciones. Están en rojo las que afectan más a la pérdida de visión corregida, más de 2 líneas. Fijaros, justo a la derecha la columna os dice qué porcentaje de pacientes perdían hasta 2 líneas y la incidencia por orden que estáis viendo, ¿no? El 4% de opacificación capsular, esto ya es hasta 36 meses, pero lo que más me interesa es lo siguiente: edema macular quístico un 0,29. 1 de cada 300 pacientes van a tener edema macular quístico y un 20% pierden hasta 2 líneas. Fijaros todo eso que nos vamos encontrando. Esto es importante tenerlo en mente. Pero si nos vamos directamente, quizá un poco quitando la endoftalmitis, obviamente, a una de las patologías iatrogénicas que probablemente nos tengamos más preocupación en la cabeza, sería el desprendimiento de retina. En general, sin operar, de catarata, de cristalino, sabemos que los miopes tienen más tendencia a desarrollar desprendimiento de retina. Pero ¿qué ocurre cuando operamos la cirugía del cristalino? Repetidamente es muy interesante cuando se replican las mismas condiciones, las mismas conclusiones en diferentes estudios, y fijaros cómo estos dos vienen a concluir algo por el estilo, ¿no? O sea, aumenta el riesgo cuando operamos de cristalino, desde luego cuando se rompe la cápsula posterior, que estaría asociado un cirujano en formación, en gente menor de 60 a 65 años, curioso en hombres, y también en longitudes axiales mayor de 23 milímetros. Nos encontramos ojos menores de 23 milímetros, un 25% de los pacientes, el resto suelen ser mayores. Esta tabla es súper interesante, está publicada en AI y estáis viendo, lo que más me interesa es que veáis las 3
columnas está a la izquierda ojos pequeños menos de 23 milímetros, de 23 a 26 y más de 26. Fijaros, en verde está donde no aumenta el riesgo relativo si operamos el cristalino. O sea, ojos menores de 23 milímetros, cualquiera que sea la edad, no aumentaría el riesgo relativo de desprendimiento de retina. Sin embargo, en ojos de 23 a 26, sobre todo por encima de 26, se incrementa de una manera absolutamente brutal. Fijaros como más de 26 milímetros en gente menor de 50 años se aumenta un 150 veces más posibilidades de tener desprendimiento de retina al haber tocado el cristalino. Sin embargo, fijaros cómo a partir de los 60 desaparece ese riesgo relativo y en todas las longitudes axiales. La conclusión es clara. No deberíamos, basado en estos, en cristalinos transparentes, que no tengan catarata, no deberíamos operar longitudes axiales de más de 23 milímetros en menor de 60 años, a no ser que tengamos un interés especial en generar un desprendimiento de retina. ¿La lensectomía refractiva es eficaz? Bueno, en términos de resultado a corto plazo, este mismo estudio que estuvimos hablando nos viene a decir poco más o menos que un 80% de los pacientes alcanzan el 0 logmar, ¿vale?, en binocular, y 0 logmar de cerca. Pero quedaros con esa imagen, el 20-20 lo alcanzan el 80%, que si os acordáis viene a ser paralelo a los resultados que tenemos de previsión de metropía en cuanto al cálculo de lente. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de ahí, que se nos quedan por encima de 0,5 dioptrías, vamos a tener que retocar, y coinciden casi todos los papers, fijaros, un 16%, un 6% y un 13% retocan. Si nuestro criterio es que por encima de 0,5 dioptrías habría que retocar, o sea, a partir de 0,75, pues probablemente ese 10% es lo que estaríamos poco más o menos todo. Habéis visto esta mañana que el reporte de los resultados lo vais a tener en la aplicación, que vais a tener el lunes a vuestra disposición en el Apple Store, pero poco más o menos no difieren si el paciente tiene cristalino transparente o si tiene catarata, los resultados que nos encontramos. Obviamente, cada década de más años son los pacientes suelen disminuir una línea, o será 0,1 logmar. ¿Recomendaciones para evitar insatisfechos? Desde luego, ahí tenéis reportado las causas de insatisfacción, el defecto refractivo, muy importante optimizar la constante de vuestra lente para conseguir cada vez más hemetropía. El que el paciente no esté contento con su visión cercana, cuidado con las lentes de DOF si no habéis avisado de que de cerca pueden tener unos porcentajes bajos de independencia de gafas, el ojo seco y las necesidades del paciente. Nosotros cada vez más nos estamos yendo a intentar descubrirlas con el Vivior, no solamente las necesidades y los hábitos visuales, sino las condiciones lumínicas que habitualmente usan. Es muy interesante, hay gente que a veces desarrollan su actividad en condiciones lumínicas muy bajas y habría que avisarlos. ¿Son las lentes trifocales todas iguales? Pues no son todas iguales, no tanto en rendimiento visual, en curva de desenfoque, de agudeza visual, que es algo bastante tosco y grosero, si nos vamos a buscar más el detalle, varían. Fijaros cómo el reporte de Brenner en ese estudio recién publicado el 2022 y el nuestro en el seguimiento a 6 años con una lente trifocal en concreto, nos venía a decir que a los 6 meses tenían no dificultad de visión en conducción nocturna, un 23%, y con la lente Liberty de solamente 7 anillos conseguimos ese rendimiento visual en curva de desenfoque, pero fijaros, los pacientes reportan no molestias hasta casi un 80%, o sea que se pueden conseguir disminuir la difotopsia no solamente con tecnología profilométrica de DOF refractiva, sino también reduciendo el número de anillos. Y detectar pacientes molestos por difotopsia, fijaros, esto lo presentamos, está pendiente del review en un journal, lo presentamos en la europea. Lo que vinimos a hacer, estáis viendo abajo el LDI, eso es una medida de alómetro. Definimos que esa medida de alómetro del 15,2% es lo que hace pasar en el preoperatorio a los pacientes de poco molesto a moderadamente para arriba molesto. O sea que un cristalino esclerosado que tenga ese índice con el alómetro hace que los pacientes empiecen a estar moderadamente, muy y extremadamente molestos con la difotopsia. ¿Cuál es ese punto de corte? Coincide con los que nos encontramos, ese punto de corte de alometría, con la lente Liberty. Es interesante tenerlo en cuenta. ¿Y cómo conseguir no disminuir la sensibilidad al contraste de los pacientes una vez operados? Pues fijaros, encontramos esos puntos de corte. Pacientes mayores de 62 años, con un OSI mayor de 1,5, un DLI con eye trace de más de 7,67 y un PNS con Pentacam de más de 1, lo que nos dice es que la sensibilidad al contraste de estos pacientes con su cristalino esclerosado va a ser peor
de la sensibilidad al contraste que nos vamos a encontrar con la lente implantada con la Liberty. O sea, esos puntos de corte os pueden servir no solamente para no empeorar la sensibilidad al contraste, sino para no empeorarle también en el otro punto de corte que hemos hablado, para no incrementarle la difotopsia. Como conclusión, ¿es la lesentopía refractiva segura y eficaz? Pues lo es, pero desde luego seleccionando muy claramente al perfil de paciente y desde luego tomando nuestra toma de decisiones basado en evidencia. Esto es lo que os quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, en las siguientes charlas haremos la discusión al final de todas ellas, pero Joaquín tiene que ir a quirófano, así que aprovecharemos para hacerle un par de preguntas. En esos pacientes en los que estos criterios de pacientes de más de 62 años está claro, y si todos esos criterios son normales, ¿está indicado operarles o no? Dice los puntos de los CATOF. Sí, el OSI, el DLI, el PNS. A ver, hay que tener en cuenta, me parece que lo has mencionado tú en la grada o alguien, si el paciente no lleva corrección en su vida cotidiana, obviamente se van a desplomar esos criterios, la calidad visual del paciente se va a desplomar. Hay que hablarlo, desde mi humilde punto de vista, hay que hablarlo de una manera honesta con el paciente. Mire usted, si usted llegara a una progresiva, iba a aumentar mucho la agudeza visual y la sensibilidad al contraste. Solo si el paciente entiende esto y aún así opta por la intervención, pues sería viable, pero desde luego yo respetaría a toda costa son los criterios que hemos definido de seguridad. Esto lo considero absolutamente básico. Claro, a esto habría que asociar también cuestionarios de percepción de los pacientes, de los resultados obtenidos. Para hacer esos cortes, ¿ya habéis valorado cuestionarios de...? En cuestiones después, y los que no cumplían esos criterios, su nivel de insatisfacción era alto. En cuestión en concreto de preguntas sobre la difotopsia en diferentes tareas en PROS, ¿no? Outcome Reported Patient, ¿no? En cuestión de tareas asociadas a la difotopsia. Pero estas son medidas poblacionales, lo que hemos hablado, y pueden estar afectados por la muestra, ¿vale? Pueden tener un error aleatorio. Ahora, la cuestión está en que siguiendo esto vamos a tener más posibilidades de acertar. Lo ideal que sería, desde luego, medir al paciente, incluso pues hacerle el alómetro, incluso medir ya más exclusivamente la curva de desenfoque, o al menos la sensibilidad al contraste a lejos. Fíjate, con ese detalle sería yo creo que más que suficiente para más o menos ponernos. Luego también creo que deberíamos de ir cada vez más a ver en publicaciones modelos de predicción de curva de desenfoque en sensibilidad al contraste y de agudeza visual y en función del tamaño de la pupila. Cada vez que veamos más papers de ese estilo, podremos seleccionar mejor a nuestros pacientes. Antes de que te vayas, la última pregunta. Paciente 60 años, hemétrope, cumple esos criterios de mala calidad visual, todos esos índices. Primero, ¿le operarías? Y segundo, ¿qué criterios para la selección de la lente crees en los que enfatizarías especialmente? Yo creo que la toma de decisiones para maximizar los resultados de satisfacción tiene que ser compartida con el paciente, que el paciente lo tenga clarísimo por qué estamos tomando una decisión u otra. Entonces, por un lado están los parámetros biométricos del paciente, los que se adaptan al paciente. Cumple todos los criterios, pupilares, curvatura corneal, aberraciones y tal y cual, genial. Luego nos tenemos que ir a los hábitos. Estamos trabajando cada vez más con Vivior, ¿vale? Por esto que estuvimos comentando. El paciente lo entiende. Entonces, cuando conjuntas todo es cuando puedes tomar una decisión adecuada. Si el paciente tiene unos hábitos visuales de intermedia, pues lógicamente una Liberty sabemos que el pequeño punto débil que tiene, podría tener, sobre todo con la 1.0, menos con la 2.0. Probablemente podríamos irnos a una ELON, a una lente EDOF refractiva, o ELON, o cualquier otra de ese perfil, ¿no? Pero creo que es interesante el que conjuntemos todo esto. Si además le hacemos la simulación al paciente, porque el paciente va a tener un cristalino transparente, con una lente de contacto lo más adaptada a la profilometría de la lente, eso ya sería prácticamente cubrirnos toda la salida. Muy bien, muchas gracias y te dejamos ir a quirófano. Gracias. Bueno, la siguiente presentación, disfotopsias. ¿Qué diferencias clínicas existen entre las lentes trifocales, EDOF y mono-EDOF? Por la doctora Montse García. Gracias, Montse. Buenas tardes. Ante todo, dar las gracias a Javier y a Medicontour por vuestra amable invitación a participar un año más en este simposio. Vamos a intentar aclarar, basándonos en evidencia científica publicada, qué diferencias clínicas existen entre las lentes trifocales, las EDOF y las mono-EDOF. Como sabéis, las disfotopsias positivas pues engloban estos fenómenos fóticos negativos, como el halo, los Starbars o el glare, que generalmente se han asociado al principio óptico de la difracción. Las lentes difractivas
permiten conseguir múltiples focos para poder enfocar a diferentes distancias, pero el efecto negativo que pueden provocar son estas disfotopsias. Si evaluamos la literatura, donde más datos tenemos son con las lentes trifocales que llamaríamos clásicas, las más conocidas, la Fine Vision, la Telisa Tri y la Panoptix, que cada casa comercial ha intentado hacer pequeñas modificaciones basándose en esa óptica difractiva, de manera que, por ejemplo, la Fine Vision tiene 26 anillos difractivos a lo largo de toda su superficie y además presenta un diseño apodizado. La Telisa Tri tiene 29 anillos difractivos en toda su superficie, pero en cambio no es apodizada, y la Panoptix ya reduce el número de anillos difractivos a 15 en su zona central y también comparte con la Telisa Tri, que no tiene un diseño apodizado. Si vamos evaluando la literatura y evaluamos cada lente por separado, pues un poco la conclusión, y no os quiero aburrir, pero la conclusión que podemos sacar es que las trifocales clásicas, por esta difracción que tienen, o sea, por ese diseño difractivo, van a generar dependiendo de los estudios, pero un rango variable de halos de glare, pero que también suelen contrastar con grados de satisfacción por parte de estos pacientes también muy elevados. Si nos vamos a banco óptico, aquí ya veríamos pequeñas diferencias entre estas tres, de manera que en el estudio de Carlson veríamos como la Telisa Tri, probablemente por esos 29 anillos en su superficie, induce más halo que la Fine Vision, que tiene 26, y la que menos sería la Panoptix. ¿Pero esto clínicamente tiene relevancia o hay diferencias entre estas lentes? Pues la respuesta es que en principio no. Los estudios comparativos que hay entre estas lentes pues nos demuestran que básicamente el comportamiento entre ellas es muy similar. Una prevalencia razonable de halos con altas tasas de satisfacción. Otras lentes trifocales que han ido surgiendo posteriormente sería una, por ejemplo, la Ray One trifocal, que tiene 16 anillos difractivos y, como veis, la literatura nos dice que se comporta exactamente igual que una trifocal clásica. Aquí, como nos acaba de anticipar un poquito ya el doctor Joaquín Fernández, si vemos la lente Liberty, que ya reduce el número de anillos difractivos a 7 y además lo asocia con una apodización de los escalones, pues ya salió un estudio publicado que ya en comparación con la Telisa Tri y con la Panoptix, Liberty sí que induce una menor frecuencia y severidad de halos y glare, aunque este estudio probablemente por el relativo bajo número de pacientes no encontraron diferencias significativas, pero veis cómo acaba de salir, ya está en press, el de Brenner en el British Journal, que confirma esto. Es decir, si reducimos el número de anillos difractivos, vamos a reducir el número de fenómenos fóticos. Pero es únicamente la difracción la responsable de la calidad visual negativa, digamos, posoperatoria de las trifocales. Pues la respuesta es no. Como todos sabemos, hay otros factores que influyen, como son el diámetro pupilar, muy importante, la presencia de un defecto refractivo residual, la presencia de aberraciones oculares, la propia potencia de la lente, si tenemos una lente tiltada o descentrada, y fundamental en estos casos está la neuroadaptación de los pacientes. Si pasamos ya al mundo EDOF, la primera lente que salió disponible fue la lente Symphony, como todos sabéis, que nos decía la casa comercial que tenía un diseño refractivo Echelette, que era el que provocaba este rango de visión extendido. Pero si nos vamos a la superficie anterior de la lente y la comparamos con una Fine Vision, pues como veis, yo aquí veo escalones y veo escalones de difracción. De hecho, el PSF de la Symphony con respecto a una trifocal clásica es muy similar. Clínicamente, ¿qué pasó? Que efectivamente la Symphony se comportaba exactamente igual que las trifocales que teníamos hasta ese momento en el mercado. No hay diferencias significativas con estas lentes. Incluso en algunos estudios los halos y la presencia de glare era superior con Symphony comparado con las trifocales que os comentaba, Panoptix, Telisa y la Fine Vision. Luego surgió ya otro modelo, la Telara, ya nos hablan de trifocal de baja adición. La casa comercial nos dice que tiene este modelo patentado del Smooth Macrophase, que básicamente es que los escalones están menos angulados y eso induciría una menor dispersión lumínica, pero si os fijáis, clínicamente, en este estudio recientemente publicado por la doctora Guarro, muy interesante, la presencia de halos con la Telara es muy similar a la Symphony. También ya tenemos en el mercado lentes híbridas, EDOF híbridas, pero básicamente muchas de ellas se basan también en óptica difractiva, como puede ser la Technis Synergy, con lo cual, ¿qué nos vamos a encontrar? El diseño es difractivo, por tanto, vamos a tener una presencia de halos y de glare similar a las trifocales clásicas. Otra forma de conseguir el mecanismo EDOF para ese rango extendido de visión es utilizar diseños diferentes. Una sería basarse en el agujero estenopeico, que sería la IC8,
uso y, aunque aquí tenemos muy poquitos estudios y ninguno comparativo, sí que parece que muestran incidencias muy bajas de glare y de halos. Otra forma de conseguir el efecto EDOF es jugar con la aberración esférica. Aquí sería clásicamente la mini well, como tiene este área central de aberración esférica positiva, rodeada de una zona anular de aberración esférica negativa. Solo hay un estudio publicado en comparación con las trifocales y parece que a nivel de disfotopsias positivas, mini well induciría menos halos que las trifocales clásicas. Otra forma de conseguir EDOF ya sería modificar el frente de onda y para eso tenemos, con más datos, tenemos la lente Vivity, como sabéis, con esta tecnología X-Wave en su área central, y acaba de salir también un estudio publicado en comparación. Si comparamos en banco óptico la lente Vivity, fijaros cómo se comportaría muy parecido a nivel de halos a su hermana lente, la lente monofocal, y fijaros cómo claramente mejor que la Symphony y Atelara, que se comportan como EDOF pero que tienen un diseño difractivo. Y otra cosa interesante que me parece de esta lente es que, fijaros aquí en otro estudio que lo comparan con la monofocal con material Clarion de la misma compañía, fijaros cómo la monofocal pues aumenta un poquito el halo al aumentar el diámetro pupilar, pero fijaros la Vivity cómo reduce. Es una lente cuyo halo se reduce al incrementarse el diámetro pupilar. Aquí diréis, jolín, pues yo que aquí veo mucho halo. También decir que en este estudio estos datos se muestran en escala logarítmica que magnifica el halo para que podamos entender mejor el funcionamiento de esta lente. Clínicamente, ¿cómo funciona Vivity? Pues aquí los resultados a nivel clínico son muy buenos en la literatura. De hecho, en este estudio comparativo con la lente monofocal se comportaría exactamente igual o muy parecida a la monofocal y con resultados mejores que la trifocal de su familia, que sería la Panoptix. Y ya pasamos hacia lentes, también tenemos la LuxSmart, que en este caso ya modifican solo el área central jugando con la aberración esférica. Tenemos un área central EDOF que combina aberración esférica positiva y negativa de cuarto y sexto orden para incrementar la profundidad de foco, y luego ya tendría una zona de transición hacia la periferia que sería monofocal. Pues bien, esta lente ya sí se comporta clínicamente en cuanto a halos similar a una lente monofocal. ¿Qué ocurre con la Eyhance? Pues la Eyhance tiene en su parte posterior un pequeño plató que aumenta la potencia de la lente y también juega en su cara anterior con un pequeño incremento de la aberración esférica negativa. Nos encontramos que también no tendría diferencias con respecto a su hermana monofocal y resultados mejores que la lente Symphony de la misma familia. Otra monoplus, aquí tendríamos la ISOPure, que también juega con incrementar en su área central la potencia y también jugar con la aberración esférica para inducir más profundidad de foco, pero fijaros aquí, en comparación con la monofocal, parece que esta lente sí que tiene un poquito más de halo. Y de hecho, si miráis este estudio que acaba de salir publicado y me parece muy interesante, en comparación con una lente monofocal, fijaros como la Eyhance Mono Plus se comportaría muy parecida. Fijaros como la ISOPure, que tiene un diseño parecido, en cambio sí que tiene un halo muy pupilo dependiente, y en cambio otras EDOF, como serían la Vivity y la LuxSmart, sí que tienen un poquito más de halo que la lente monofocal, pero este estudio también confirma cómo la lente Vivity, al aumentar el diámetro pupilar, también se reduce su halo. Y ya por último, otra lente también denominada Mono Plus, que sería la X-Art Mono EDOF M4, el problema es que cae otra vez en la óptica difractiva, a pesar de ser una monofocal. Como tal, Mono Plus tiene 4 anillos difractivos y fijaros cómo aquí volvemos a óptica difractiva, vuelve a tener una cantidad de halos no desdeñable y que creo que no es muy aceptable para una lente que se comporta, digamos, a nivel visual como una Mono Plus. Por tanto, para concluir, todas las lentes que se basen en óptica difractiva, nos diga la casa comercial que es una trifocal, una EDOF, siempre que tengamos un diseño difractivo, siempre es esperable que vamos a tener una proporción muy similar de fenómenos disfotópsicos. Las mono-EDOF, que se basan en cambios leves de la aberración esférica en su área central, sí que parecen proporcionar una calidad visual nocturna similar a las lentes monofocales, pero también tenemos que tener en cuenta que además del diseño de las lentes, la neuroadaptación y otros factores, como os comentaba, influyen claramente tanto en la inducción como en la tolerancia de estos fenómenos disfotópsicos. Muchas gracias. Bueno, aunque luego haremos más preguntas, no me puedo resistir a hacerte alguna. Paciente extremadamente halofóbico, que ves que no va a tolerar los halos y que tiene un defecto de refracción, y 60 años, sí, hipermétrope. ¿Catarata? Sí, vamos a ponerle catarata. Sí. A ver, pues depende con también. Buena agudeza visual, 0,8. Y fenómenos disfotópicos que él no tolera ni quiere tú tolerar. le explicas las historias y dice, bueno, que es conductor profesional.
62 años, por ejemplo. Pues vamos a ver, si es un paciente que claramente se queja de mucho a lo que no te acepta, quiere conducir muy bien de noche y demás, yo le pondría una monofocal. Pero necesita también visión de cerca. Ya, pero todo no se puede tener en esta vida, entonces hay que elegir, ¿no? Entonces yo creo que hay que sopesar. En estas lentes tenemos la suerte de que tenemos un amplio abanico de diseños y nos tenemos que adaptar a lo que quiere realmente el paciente y hay que sopesar beneficio-riesgo. Si queremos tener una cierta independencia de gafas y con una calidad visual nocturna buena, yo me iría hacia una EDOF, como hemos visto, tipo BBT, o la Elon, que todavía el problema es que no tenemos datos clínicos publicados, pero las sensaciones son que el comportamiento es muy bueno. Yo iría hacia ahí, muy buena calidad visual nocturna y aceptando que va a tener en intermedio, ya tiene que aceptar algo de gafa. Todo no se puede tener. Paciente métrope que trabaja en visión próxima y las condiciones de su trabajo no le permiten llevar gafas porque se le empañan, etcétera, etcétera. Pues claro, si buscamos una independencia de gafas tendríamos que irnos a una trifocal, asumiendo que por la noche pueda tener algo de halo. Lo que pasa es que al final yo creo que depende aquí mucho también la motivación de un paciente, ¿no? Que al final hablamos de halos ya, pero es que luego si vemos los estudios muchos tienen unos índices de satisfacción globales muy altos. Entonces que tenga halo no significa que sea algo sea incompatible con su vida, que a lo mejor en el cuestionario preguntan halos, sí los tengo, pero yo estoy encantado. Entonces yo creo que eso también es otra cosa a tener en cuenta, la motivación del paciente. Claro. Muy bien, luego seguiremos con más preguntas. La siguiente presentación, resultados de lente Liberty trifocal tórica por el doctor Ramón Ruiz Mesa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Javier, por la invitación. Gracias a Medicontour, Miguel Ángel, Hernán, por el desarrollo y organización de este curso. Me hablaron de exponer los estudios, un estudio que hicimos en nuestro centro sobre la valoración y comportamiento de la lente trifocal tórica. El propósito era, como ya he comentado, solamente en nuestro centro y lo que íbamos a evaluar la eficacia óptica y resultados de seguridad de implante de este modelo tórico trifocal Liberty, la casa Medicontour, durante las operaciones de cirugía, obviamente con la consecución o objetivo de intentar disminuir la presbicia y el astigmatismo. De lo que quisimos evaluar a todos los pacientes que incluimos en este estudio, eran 25, es la estabilidad rotacional después de 6 meses y su capacidad para corregir el astigmatismo. La lente Liberty ya se ha explicado a lo largo de la mañana, a nivel tórico no tiene nada que ver, tiene todo que ver, con lo que es el diseño trifocal como tal, solamente que añadimos la posibilidad de dar un tratamiento al astigmatismo corneal antes de la cirugía. El 75 de la zona externa es refractiva, con lo cual se comporta como una lente monofocal. En ese sentido, los fenómenos difotóxicos, con la adición que tienen en cada plano, puede hacer que tenga una visión bastante confortable y con muy buen comportamiento a la hora del paciente. Estas son las especificaciones técnicas que tenemos. Vemos los cilindros disponibles y una cosa muy importante, que podemos tratar hasta 6 dioptrías de astigmatismo en este tipo de lente, que no todas las lentes multifocales que disponemos llegan a esa potencia. Como criterio de inclusión metimos, como hemos dicho, entre 1 y 6 dioptrías, que el paciente no estamos hablando de la lensectomía refractiva, sino pacientes con catarata, y en el cuadro que veis abajo, todos los criterios de exclusión que son los habituales que empleamos para cuando estamos haciendo estudios de lentes de alta tecnología. Disponemos de un calculator directamente que nos lo ofrece la casa comercial, que está basada en diseño de Agulafia y Koch, en el cual contemplan la cara posterior. Sabemos que siempre es importante, para los que no tengáis dispositivos que no contemplen esta cara posterior, pues siempre el calculator que nos ofrece la posibilidad de incluir nuestros datos, ellos valorarán la compensación con la cara posterior y nos ofrece, pues como todos los calculadores tóricos, la lente a poner, en qué meridiano tiene que llegar y contando siempre con el astigmatismo que inducimos por nuestra parte. Estas fueron todas las medidas que hicimos a los pacientes en preoperatorio, intraoperatorio, los días primeros, después la semana, al mes, a los 3 meses y los 6 meses. Valoramos sensibilidad al contraste, curva de desenfoque, con monocular y binocular, así como su comportamiento en agudezas visuales a las diferentes distancias. Como estamos comentando, el esfero equivalente de estos pacientes, en total la rotación que encontramos, y estamos hablando de 50 pacientes, fue de 0, aunque parezca exagerado, 0 grados, 6 ojos 5 grados, 3 ojos 7 grados y el último ojo, el único ojo que tuvo 21 grados y fue más por un defecto en la forma de la cirugía que otra cosa. Las agudezas visuales que contemplamos y que hemos alcanzado, como estáis viendo a nivel binocular, son bastante buenas. En visión intermedia un comportamiento bastante alto y en cerca bastante bien. Esta lente nosotros la habíamos probado, pero la verdad es que nos encantó y ahora está metida en nuestro portfolio de práctica habitual en pacientes con cirugía, ya no solo de catarata, sino cirugía refractiva.
Esta es la distribución esferoequivalente, los 50 ojos que encontramos. Como vemos, en escala Lomar estamos muy cerquita al 0,1, casi la mitad de los pacientes, y en el peor de los casos, bueno, encontramos una diferencia entre más 0,75 más menos y menos 0,75. Este fue el cambio refractivo del astigmatismo corneal, como es lógico, preoperatorio, y en la columna azul estamos analizando el astigmatismo refractivo después de. Aquí en este diagrama se puede ver perfectamente cómo se concentra en el diagrama de la izquierda, que es el centroide, todo el astigmatismo que teníamos previo a la cirugía, obviamente corneal, y después los resultados y cómo se concentran todos los resultados en una mínima exposición del astigmatismo a nivel refractivo. En la curva de desenfoque tiene una curva de desenfoque propia de una lente trifocal contrastada, con prácticamente ningún pico y con un buen comportamiento en distancias próximas y en distancias intermedias de forma cómoda. En definitiva, nuestra experiencia nos aborda, y a partir de ahí ya hemos comentado que lo hemos incluido en nuestro portfolio, una muy buena estabilidad rotacional, una buena predicción en resultados, una agudeza visual bastante aceptable en las 3 distancias, un bajo ratio, obviamente, como cualquier diseño difractivo tiene sus fenómenos difotóxicos inherentes, pero como baja ratio de queja, y prácticamente una corta o casi nula adaptación neurosensorial. Muchas gracias. Quería aprovechar para que destacaras las ventajas que puedes ver a la lente Liberty trifocal en relación con otras plataformas trifocales. Ya no específicamente la tórica, que luego hablaremos de ella. Bien, como tal, tiene un diseño que está avanzado. Esta lente inicialmente partía o se quiso exponer como una lente difractiva. Analizándolo bien, me consta bastante que mi querido amigo Joaquín tiene mucho que ver en ello. Vieron que el perfil era, efectivamente, había un tercer perfil trifocal. Como fundamental, yo creo que en la minimización, en el desarrollo de los anillos concéntricos y la parte externa que lleva un proceso, un diseño refractivo monofocal, permite que una lente, quizás respecto a otras contrarias o otras en la competencia, nos ofrezca un bajo índice de fenómenos difotóxicos en visión nocturna. Se adapta muy bien a la dimensión de la pupila y, obviamente, en parte en condiciones escotópicas, con la pupila más dilatada, tiene bastante que ver su comportamiento en la zona refractiva y, por lo cual, la calidad de la visión que nos ofrece. Este tipo de plataformas, con este tipo de ápticos, yo he observado en diferentes estudios con diferentes lentes que veo mayor presencia de pliegues en la cápsula posterior, y eso también depende no solo del diseño, sino también de la consistencia de los ápticos. ¿Cuál es el comportamiento de esta lente en relación con esa presencia de pliegues al final de la cirugía? Nosotros siempre intentamos, mi idea, al menos en nuestra práctica, ponemos anillos de tensión intracapsular cuando estamos probando una lente nueva, porque no sabemos cómo va a responder por mucho de la casa comercial te diga. En nuestra experiencia no hemos encontrado ni una, y son seguimientos 6 meses, pero hay pacientes que obviamente llevamos ya más de un año con el control. El tema de los pliegues no es una cosa que resaltaría como algo extraordinario respecto a otras plataformas. Respecto al calculador de esta trifocal en concreto y con diferencias con otros calculadores. No, es un calculador bastante exacto. Yo soy un poquito cabezón y utilizo el calculador de ellos y después 2 calculadores independientes por mi parte, y siempre los consejos que nos dan, te dan siempre la opción, como todas, una sobrecorrección, una infracorrección, están bastante cercanos a lo que estamos habitualmente acostumbrados. Y ya con esta plataforma, en relación con los fenómenos disfotóxicos positivos nocturnos, en relación con otras, teniendo menos escalones. Lo que comentaba antes, al tener menos escalones, entrar en la zona difractiva, solo la parte más o menos central, el 3,5, puede inducir menos capacidad de que el paciente, aun insisto, fenómeno diseño difractivo, hay a los sí o también, pero en este caso minimizado respecto a otras estructuras que tienen todo el diseño completo de la superficie con anillos. ¿Y pupilodependencia? Más pupila adaptativa, efectivamente, como todas, hay que huir de pupilas extremas, tanto y sobre todo en pacientes que no tengan una buena dinámica pupilar. Si el paciente tiene una pupila dentro de lo que consideramos normal, 3,5, y tiene una buena dinámica pupilar, va a tener una adaptación, esta lente, precisamente ese juego de la pupila, que nos va a venir a favor, tanto en visión lejana como en cercana. Bien. Luego seguiremos con más preguntas, así que pasamos a la siguiente presentación, la lente Elon de Medicontour, EDOF o Monofocal Plus, por el doctor David Pérez Silgueiro. Bueno, hola a todos, gracias Miguel Ángel, gracias Medicontour por la invitación. Voy a intentar no repetir muchos conceptos, al hablar en último lugar hay muchas cosas que se van diciendo, y ser un poco lo más práctico posible. Entonces, primero, reconocer que yo hace varios años pensaba que las lentes multifocales habían llegado a su máxima expresión, ¿no?
me daba la sensación de que me iban contando nuevas lentes, pero era un poco todo sobre lo mismo, anchura, altura de anillos, cambiando nombres, que sinusoidal, otras historias, y al final todo confluía en un mismo punto, tanto las difractivas como las refractivas, que es lo que todos sabemos, la dispersión, el scattering, la disminución de la intensidad, las difotosias positivas, y bueno, y luego la distribución de la luz, que como sabéis, cuando llega la energía hacia una lente trifocal, al final es, como le oí hablar una vez a Julio Ortega, el padre que reparte la herencia a los hijos, ¿no? Que yo les puse nombre a los hijos aquí, y cada hijo se lleva una parte, no se pueden llevar todas, y luego hay pues más pérdida de luz por otros lados, ¿no? Y me confirmó el hecho de que yo pensaba que las lentes no daban a más cuando aparece una lente, que no digo que sea mala, que prometía el concepto de DOF, fue donde empezó, pero al final cuando la estudiabas no era más que una bifocal de baja adición, o eso parecía, ¿no? Cuando me cambió a mí el chip de que había algo, de que había vida más allá de las lentes multifocales, fue cuando me puse en contacto hace ya muchos años con una lente, la lente Lucidis, que no voy a hablar de ella, que usaba otro concepto que era el haz de Bessel. Entonces vi que había algo por detrás de las lentes nuevo que podía surgir. Y creo que la Ehance es la lente que da un poco el pistoletazo de salida, y creo que es la monofocal plus un poco por excelencia. Y a partir de ahí ya todo el mundo se empieza a querer saber qué es el concepto de DOF, que no lo voy a repetir, ya se ha explicado mucho, los criterios ANSI, y surge una gran cantidad de lentes que intentan utilizar este concepto. Y bueno, yo he puesto aquí las que yo conozco personalmente que he usado, menos una de ellas, pero hay muchas más, o sea que fijaos el lío de lentes que tenemos ahora. ¿Qué intentan estas lentes? Pues el punto focal, convertirlo en una línea focal, que es lo que veis abajo, y así aumentar la profundidad de foco. Para mí esto se puede hacer solo de tres maneras, o disminuyendo el diámetro de entrada, son las lentes pinhole o el estenopeico de toda la vida, que bueno, que para córneas muy aberradas pueden funcionar, usando la aberración esférica y la esfericidad, como habéis oído, utilizando tanto en el Z4 y algunas lentes incluso en el Z4 y Z6, cambiando de signo, ¿no? Entonces, ¿qué intentan estas lentes? Pues que los rayos paraxiales y los periféricos vayan a puntos diferentes, siempre intentando que el PSF no pase de lo que veis abajo entre el 3 y el 5, porque si no, la percepción ya sería muy borrosa, ¿no? Y bueno, lo hacen pues con aberración esférica negativa, mixta e incluso positiva. Aquí esto lo saqué de Joaquín y fijaos cómo el tamaño pupilar va a influir también en el shift final que nos va a dar esa lente de cerca miópico o hipermetrópico según qué aberración esférica utilice, ¿no? Y así surgen todas estas lentes que yo ponía antes, pero para mí el concepto de la aberración esférica, utilizarla, tiene un problema principal, que no se minimiza tanto la cantidad de luz que queda fuera del canal central, que es el que queremos priorizar. ¿Por qué? Porque dependen al final sí o sí de la pupila, o sea, son lentes, o sea, de manera inherente al concepto de una aberración esférica está el tema del tamaño pupilar. Y además hasta ahora parecía que estaba clarísimo que había que estudiar la aberración esférica corneal e intentar compensarla con las lentes. Ahora de repente añadimos nuevas aberraciones y a veces incluso de signo contrario, que es lo que yo creo que hace que en ciertos pacientes estas lentes no acaban de funcionar. En otros muy bien, pero hay algunos que no. Y entonces viene el tema de utilizar ya no las aberraciones, sino el frente de onda, ¿vale? Entonces, el frente de onda no es más que la línea que une diferentes puntos luminosos que están en una misma fase y vienen de un mismo origen. Entonces, estas lentes, para entenderlo de alguna manera, es como si le añadieras a la lente algo, porque son lentes que tienen como diferentes niveles de óptica, ¿no? Entonces, si yo este frente de onda lo pudiera dividir en varias partes y luego fuera capaz de unirlos y darle una continuidad, es lo que están intentando. Lo intentó la lente Lucidis hace unos años, lo intentó la lente BBT también, lo sabéis, con el Wolfram Shaping Profile, que lo que hace es una especie de donut que se eleva en la parte central, que retrasa el frente de onda, y una meseta interna que intenta recuperar luz. Y ahora viene la lente Elon. Por fin voy a hablar ya de la lente Elon, que ellos en su propio portfolio la comparan con la lente BBT, son como un poco la competencia, y ellos lo tienen claro. La diferencia primero clave es que estas son de aberración esférica neutra, y ellos, el concepto clave es el linking. Ellos le llaman wavefront linking, y el linking es el concepto clave de esta lente. Fijaos cómo es la lente, tiene una plataforma central un poquito elevada, luego otro nivel de plataforma, que es el otro anillito que veis, y luego ya la lente monofocal a otro nivel. Entonces,
La base del radio es la lente monofocal, que nos da un punto focal que veis ahí. No sé si hay puntero o no hay, ¿verdad? Bueno. Ahí tienes el ratón. Ah, vale. Entonces, aquí hay un primer punto focal, el otro anillito que está nos da un segundo punto focal y la plataforma central más elevada retrasa un poquito más el foco y nos da otro punto. Pero claro, entre medias quedaban este huequito de aquí y este de aquí con pérdida de luz y se parecía más a una trifocal que otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Si os fijáis en la animación está en este punto de aquí, veréis cómo cambiando esa linking, esa zona de unión entre diferentes superficies, vamos disminuyendo, vamos uniendo los tres focos en uno solo y provocamos una optimización de fase, ¿vale? Entonces aquí lo veis igual, de arriba abajo, cómo ha ido cambiando la zona de unión entre esas diferentes alturas de la lente y cómo de tres focos hemos conseguido tener uno y mucho más fino. Esta es la lente, la zona central aquí mide 1,6 y desde 2,4 hasta afuera ya es una lente monofocal. Fijaos las diferentes alturas que tiene y la zona de unión entre ellas. ¿Cuál es el chrome y el prom de esta lente? Hay poca casuística, ahora mismo Medicontour tiene en marcha un estudio multicéntrico. Entonces, fijaos, los puntos más destacados, no me voy a parar mucho. He traducido un poco el logmar en decimal, a mí el logmar se me atraganta un poco. Entonces, en monocular veréis que ya de intermedio tiene una visión de 0,8 y de cerca 0,5, pero es que en binocular mejora muchísimo. Son pacientes a 3 meses y son solo 6 pacientes, ¿vale? 0,9 y 0,6 de cerca. Nuestra experiencia tenemos un poquito más de experiencia, ya de unos 7 meses, muchos de ellos. Son todos pacientes que no cumplían criterios de multifocal, pero eran pacientes con ojos sanos. Un paciente era un paciente de 50 años, muchos años con lente ICL, con un hiperbol, no sabíamos esa pupila cómo iba a reaccionar. 2 pacientes muy añosos, que a mí no me gusta ponerle multifocales. En uno de ellos, curiosamente, le pusimos Helon en un ojo y una Ehans tórica en el otro, funcionó muy bien. 3 pacientes conductores nocturnos que no querían tener problemas y 2 pacientes con un kappa un poco elevado. Entonces, os voy a mostrar nuestra curva de desenfoque binocular. Como sabéis, nosotros solo hacemos prácticamente siempre cirugía bilateral secuencial, y aunque no he venido a hablar de mi libro, acaba de salir publicado, está muy calentito, del que soy editor y coautor con mi hermano de algunos capítulos, y bueno, simplemente decir que fijaos qué igualdad entre los datos que nos mostraba el estudio multicéntrico que está en marcha con los datos nuestros de visión intermedia 0,9 y 0,69 en menos 2,50, unos 40 centímetros. Entonces, en cuanto al PROM, fijaos, he destacado 4 puntos. El uso del teléfono móvil, coincidimos mucho con el estudio que está en marcha. El uso de la computadora, el punto rojo es el nuestro, un poquito mejor incluso, o sea, sin problema. Conducir de noche, tampoco hemos encontrado grandes problemas en nuestro caso. Y evidentemente los trabajos cercanos o de lectura, sí, porque no son lentes para ver de cerca, evidentemente. Y en cuanto a las difotosias positivas, pues no, prácticamente como una monofocal. En el estudio que está en marcha, un paciente a veces está usando gafas para distancia intermedia. En la casuística nuestra nunca. Lo que nos parece curioso es eso, que el 50% de nuestros pacientes solo usa gafas de cerca de cuando en cuando, y nosotros tenemos un índice de satisfacción muy alto de un 95%. También es verdad que nosotros hacemos todo el proceso, o sea, el share time con el paciente, la cirugía, el seguimiento postoperatorio, entonces son pacientes que van mucho más apercibidos de que se van a encontrar, y yo creo que eso es lo que hace que en nuestro caso esté mejor. En definitiva, nosotros no hemos encontrado, son pocos pacientes, pero difotosias positivas, las tareas intermedias perfectamente, y incluso una cierta visión funcional de cerca. No hemos visto casos de neuroadaptación compleja en el sentido de pacientes que tardan en conseguir buena visión, que por ejemplo con la lente Lucidis o con algunas que manejan la fericidad sí lo hemos encontrado. En pupilas a partir de 2 milímetros, que es donde las hemos usado, creemos que es lo ideal, porque acordaos que a partir de 2,4 hasta la periferia ya era la parte monofocal, y que es una lente que creemos que es muy amigable. Nosotros cuando hablamos de lentes amigables entre nosotros, pues bueno, son lentes que no dan problemas y que, explicando bien al paciente lo que se va a encontrar, suelen dar el resultado esperado. Y ya está. Muchas gracias. En definitiva, ¿es una E2 real o una monofocal? Es que, bueno, nosotros en la práctica diaria realmente tampoco hacemos mucha distinción, porque creemos que tiene tanto que ver aquí el tamaño de la pupila, que nos hemos encontrado lentes que se prometen E2 y luego con las pupilas
con algunos tipos de pupilas no funcionan como tal, y algunas monofocales plus, como una Enhance, lo veíamos esta tarde, a partir de 28 dioptrías y un paciente muy hipermétrope con pupila pequeña, muchos te ven de cerca. Entonces nosotros es un concepto que no nos gusta en la práctica clínica meter. Ahora, que cumple con los criterios EDOF, lo sobrepasa. Sí, sí, sí. Bien, en relación, por ejemplo, con la Technis Enhance, la adición que doy a esos pacientes en el rango 16-25, 2 dioptrías y media, 2. ¿Qué adiciones de cerca habéis dado a este tipo de pacientes? 1,50, 1,25, hablando en una lectura a 40, 45 centímetros, 1,25, 1,50, sí. Bien. Y luego en la curva de focus, claro, se suelen presentar las medias, pero a mí me suele gustar ver la dispersión, sobre todo en la SEDOF, el criterio ese de 0,2 logmar a 66 centímetros, claro, esa es la media, pero hay unos que la sobrepasan y otros que no llegan, y por eso me suele gustar ver las desviaciones estándar. ¿Habéis visto mucha variabilidad a 66 centímetros entre pacientes? No, no la hemos visto, por eso decíamos que era una lente muy amigable, porque realmente lo que esperábamos es un poco lo que se ha cumplido. Entonces, es verdad que uno de los pacientes, como tenía una lente Enhance en uno de los ojos, y aunque le dejamos un astigmatismo en contra un poquito a 0,75 más o menos, es al que más le costaba, incluso un poquito la distancia intermedia, ¿vale? Pero bueno, son pacientes que no usan... ¿Con qué ojo le costaba más? ¿Con la Technis Enhance o con la otra? No lo hicimos tampoco, porque no nos gusta darle muchas pistas al paciente tampoco de si ve peor con uno que con el otro, pero el desempeño binocular era ese. El resto de los pacientes, la verdad que todos estaban un poquito arriba, un poco abajo, pero dentro de lo que hemos presentado, no había una dispersión muy grande. ¿Y disfotopsias comparables a lentes monofocales? Sí, incluso los 2 pacientes, o 3, ya no recuerdo, que eran conductores, estos son los que menos tiempo llevan, porque hasta que no las pusimos en otros pacientes, no queremos ponerlos en este tipo de personas que conducen de noche, nos decían que yo no tenía ningún problema para conducir. O sea, tampoco somos, para el trabajo sí lo hicimos, a mí no me gusta tampoco preguntarles directamente, oye, por la noche veis algo, pero en este caso sí, pues por la charla de ahora, y nos dijeron que no, que tampoco tenían ningún problema en la conducción nocturna. ¿Definirías el paciente ideal para este tipo de lente? El paciente ideal es un paciente que cumpla con los criterios correctos de superficie ocular, de tamaño pupilar, como para poner una lente que no sea monofocal, pero que no quiera tener difotopsia, pues eso porque son conductores, que veamos que la pupila no va a funcionar bien por cualquier razón, pero que no le importe llevar una gafita de cerca. Evidentemente, el paciente que me viene que quiere ver de cerca, bueno, no se me ocurre ponérsela. Y nosotros con el tema de las trifocales, a todos los pacientes le explicamos eso, o sea, que va a perder luz, que se va a encontrar con problemas luego nocturnos, con tal, y son ellos al final los que acaban decidiendo en la balanza si le dan más importancia a la visión de cerca o al otro punto, y muchos incluso cumpliendo para criterios de multifocal te dicen, no, a mí deme esa que usted me dice que veo de una forma más natural, sin curvas, que no tengo huecos, aunque de cerca me ponga mi gafita. Depende del trabajo al que se dedique cada uno también, porque el que trabaja con un ordenador y tiene que estar haciendo cosas de cerca, evidentemente esta lente no le va a funcionar. Entiendo por lo que has comentado que es un poco más que una monofocal avanzada, ya entra en el ámbito de la SEDOF. ¿Crees que es una buena lente para el profesional que todavía no ha dado ese paso a EDOF pueda iniciarse por comportamiento clínico y por características sí, yo creo y que resultados que va a obtener? Sí, en un paciente bien seleccionando y haciendo bien, lo que decía antes, el tiempo de silla que tiene que estar con el paciente, explicándole qué se va a encontrar y el tema de las gafitas de cerca y tal, creo que es una lente, como decía antes, muy amigable en ese sentido. Bien. Muchas gracias. Gracias. La siguiente presentación a cargo de la doctora Filomena Ribeiro, y con esto cerramos las presentaciones. Para nosotros es un privilegio tenerte aquí y te retamos con una pregunta. Ese paciente métrope con un equivalente esférico de 0 más menos 0,75, pero que tiene un astigmatismo a favor o en contra de la regla de media dioptría. ¿Qué tenemos que hacer para dejar satisfecho a este paciente? Gracias por invitarme y gracias por el desafío de esta presentación. Pero bueno,
creo que para responder a todo esto, en primer lugar, tenemos que tener conciencia de la relevancia del astigmatismo y corregir el astigmatismo, de hecho, tiene una repercusión no solo personal en la calidad visual del paciente, pero también social y económica, y esto es un mensaje que tenemos que pasar a todos los reguladores y todos los que deciden, porque hay incluso estudios económicos que demuestran cómo se puede ganar teniendo un implante tórico como lente para la cirugía de catarata. Y todos los estudios también demuestran claramente que corregir el astigmatismo, que es superior a media dioptría, puede mejorar los resultados visuales. También sabemos que corregir con gafas el astigmatismo puede perjudicar la calidad visual con magnificación meridional, con la distorsión espacial que tienen. O sea que corregir el astigmatismo encima de media dioptría es óptimo para estos casos. Está claro que hay mucho todavía para aprender y tenemos sobre todo que aprender a definir lo que es la emetropía, porque la emetropía es algo imperfecto para el ojo humano y muchas veces tener acoplado a un astigmatismo alguna aberración de alta orden, como sea por ejemplo el coma, como podéis ver en aquellas imágenes, puede ayudar por lo menos a descifrar las letras, como vemos en la tabla de Snellen. Y después tenemos también el hecho de que la forma como están construidas nuestras letras también tiene relevancia cuando vamos a ver nuestros resultados, porque está descrito que el astigmatismo contra la regla miópico, si es un residual bajo, puede mejorar, por ejemplo, la visión cerca. Pero también sabemos que la visión para lejos es más tolerante al astigmatismo residual en favor de la regla, hasta en 0,75 dioptrías. Después hay toda la parte de neuroadaptación, porque también existe. Y sabemos que, por ejemplo, los astigmatas, si el astigmatismo residual es en el eje, tiene menor impacto en la calidad visual. También sabemos que los astigmatas que llevan usualmente gafas o no llevan gafas, también hay diferencia en la neuroadaptación que puedan tener después de la cirugía. Y los que no tienen astigmatismo, esos siempre estarán más perjudicados que los astigmatas que ya sea corregidos o no. O sea, por lo menos cuidarnos, no inducir ningún tipo de astigmatismo. Y para las lentes que corrigen presbicia, pues ya sabemos que son algunas poco tolerantes al astigmatismo residual refractivo y media dioptría ya puede comprometer la capacidad funcional de nuestro paciente. Y es eso que vemos aquí claramente como pequeños astigmatismos residuales en lentes multifocales puede comprometer no solo la agudeza visual para lejos, pero también la satisfacción del paciente. Y esto son datos que tenemos que tener en mente. Otro aspecto que tenemos que considerar es cuál es nuestra capacidad de corregir el astigmatismo en estos momentos. Y también sabemos que somos más eficaces corrigiendo el astigmatismo en favor de la regla que el astigmatismo en contra de la regla. Tenemos más problemas de cálculo cuando estamos considerando astigmatismos contra la regla. Tiene muchas causas de error. El astigmatismo, no solo las malas medidas que podemos tener, el error de transcripción, el error de cálculo, considerar o no el astigmatismo posterior, el tilte de la lente. El SIA es muy importante, sobre todo en astigmatismos pequeños, como veremos después, y después ya el error a la hora de implantar o la rotación que la lente pueda tener. Pero todo esto va a depender claramente si estamos hablando de un astigmatismo pequeño o un alto astigmatismo. Los factores de error, las causas de error, pueden ser muy diferentes. Y como veis en esta gráfica, si estamos considerando astigmatismos de alto valor,
el alineamiento es la principal causa de error, pero si estamos considerando astigmatismos pequeños, aquí vemos cómo puede influir más las medidas y también el cálculo que vamos a hacer. Vemos también que pequeñas causas de error tienen más importancia en los astigmatismos pequeños, ya sea el tilt o ya sea el astigmatismo que inducimos con la cirugía. Otra causa importante, y más importante también para los pequeños astigmatismos, es el ojo seco, porque va a comprometer todas nuestras medidas. Y este trabajo que aquí os enseño claramente nos dice que si tratamos previamente el ojo seco, podemos pasar de 40% de casos a menos de media dioptría a 76%. O sea que es algo de grande impacto. Otro aspecto que me parece relevante es siempre mirar la regularidad de este astigmatismo, y tenemos mapas que nos permiten aferir todo esto, y también si es o no homogéneo, sobre todo a la córnea, porque sí que hay un porcentaje de casos de pacientes en que el astigmatismo se puede incrementar o puede disminuir hacia la periferia de la córnea, y eso también puede comprometer nuestro resultado final. Bueno, para las medidas ya sabemos que no hay un estándar de medida, de instrumento para hacer la medida. Hay la propuesta por Barrett y el calculador de Barrett permite integrar estas medidas, y en su trabajo previo al calculador integrado nos enseñó cómo podemos mejorar si tenemos más de una medida. El calculador de Barrett lo que va a hacer es, si tienes 2 medidas te hace un promedio, y si tienes 3 ve la dispersión para considerar qué medida va a inserir en el cálculo. Si estamos hablando de astigmatismos pequeños, sabemos también que la LP y la potencia de la lente puede influir en el cálculo, pero en los astigmatismos pequeños esto no va a pasar. Pero sí el tilt puede tener alguna relevancia, y vemos aquí, por ejemplo, la línea del medio nos indicaría el paciente cerca de la hemetropía, y vemos como una rotación, un tilt de 10 grados podría casi llegar ahí a un error de media dioptría. También sabemos que hoy en día con los OCTs podemos correlacionar el tilt del cristalino con el tilt que va a tener la lente cuando implantada. Un de los factores de error, y que aún no lo tenemos todavía controlado, es el astigmatismo que inducimos con la cirugía. Es un valor pequeño, sí, pero tiene una dispersión muy grande. Y este es el problema, no es considerar el valor del SIA para el cálculo, pero sí la dispersión enorme que tiene, y que va a depender no solo del tamaño, si es más central o más periférica la incisión, pero también la biomecánica del ojo, el eje que estamos considerando. Todo esto son pormenores que pueden inducir malos resultados refractivos. Podemos pensar, bueno, a lo mejor si tenemos un método automático de hacer estas incisiones podemos mejorar, y el FENTO nos podría aportar eso. Nosotros publicamos este trabajo, y la verdad es que, a pesar de que mirando los resultados promedio podríamos decir que sí, podíamos casi mejorar un poco, pero la verdad es que no tiene significado estadístico. Y aquí lo veis en vector, cómo puede funcionar el promedio, el centroide, no el promedio, el centroide de las incisiones manuales y de FENTO. Bueno, después el astigmatismo posterior, y ese sí sabemos que influye, sabemos que en los astigmatismos en favor de la regla puede considerar un error de sobrecorrección, y los astigmatismos contra la regla de infracorrección. Y ya hablamos mucho sobre esto, ya sabemos que el astigmatismo
de la cara anterior es muy constante en la población en favor de la regla, pero el astigmatismo posterior ya no es tan constante. Sí es constante en los astigmatismos de la cara anterior en favor de la regla, pero no va a pasar lo mismo con los contra la regla y con los oblicuos. O sea, esto puede considerar un poco de error en utilizar los nomogramas en detrimento de medidas reales, pero como vemos y como ya hemos reportado en algunos papers que publicamos, todavía los nomogramas parecen resultar mejor, y una de las causas seguro es porque es más prevalente el astigmatismo en favor de la regla, y ahí sí la superficie posterior es muy constantemente vertical. Y vemos cómo en el astigmatismo en favor de la regla el total se correlaciona muy bien con el astigmatismo total, pero no pasa lo mismo para los oblicuos y para los astigmatismos en contra de la regla. Y aquí también hay que diferenciar un poco lo que es los astigmatismos en diferente magnitud cuando consideramos solo el anterior o cuando consideramos el total. En magnitud vemos que son los astigmatismos en contra de la regla que van a tener más cambio, y igual pasa con el eje de estos astigmatismos, o sea, más variabilidad en los astigmatismos en contra de la regla. Si diferenciamos entre astigmatismos de valor inferior o superior a una dioptría, vemos como la diferencia entre el astigmatismo de la cara anterior y el astigmatismo total es la diferencia en los astigmatismos de mayor valor va más para la magnitud de ese mismo astigmatismo. Si estamos considerando astigmatismos de pequeño valor, la gran diferencia y con mucha relevancia va a ser el eje. O sea, nuestro problema con los astigmatismos pequeños va a ser a determinar el real eje de este astigmatismo. Ya comenté el hecho de que hasta ahora todos los papers nos dicen que mejor los nomogramas, pero ahora tenemos otro tipo de medidas y el TK nos estaba prometiendo poder utilizar estas medidas reales para mejor cálculo, pero la verdad es que tampoco el TK parece cambiar las cosas y todavía medir no nos resulta en mejores resultados. A lo mejor sí puede disminuir un poquito la subcorrección que estamos haciendo en los astigmatismos en contra de la regla. Y bueno, pues estos son los problemas y los retos que nos pone el astigmatismo, es que en 64% de los casos tenemos este problema que decidir porque las medidas son la primera causa de error y tenemos que pensar cuándo vamos a corregir y no tenemos pautas suficientes para esto. En los astigmatismos entre el 1 y 2 dioptrías tenemos 28% de los casos y aquí aún tenemos que considerar el error de medida como una causa muy importante y 22% de los casos de los oblicuos que nunca podemos saber en realidad cómo está la posterior y ese sí en los nomogramas también nos puede ser una causa de error, pero son astigmatismos menos prevalentes. Y bueno, era esto que os quería decir y no puedo dejar de invitaros a que vengan a la SRS que va a ser en Portugal, en el sur de Portugal, 10-12 de marzo. Gracias. Iremos. Sí, te quería preguntar, a partir de qué astigmatismos a favor o en contra. Bueno, igual primero vamos a las medidas. ¿Qué instrumentos utilizas para medir la cara posterior y cuándo crees que nos podemos fiar de la aproximación de Abuela hacia Koch sin medir la cara posterior? Bueno, es un poco lo que dije. Yo siempre mido y tengo el Lenstar y el Master y también el Pentacam.
Si es en favor de la regla y el astigmatismo posterior es vertical, no hay duda que la mejor forma es utilizar los nomogramas. Pero en los oblicuos y en los contra la regla me gusta al menos mirar cómo está la cara posterior. No quiere decir que después la tenga que utilizar, pero mirar si es lo que esperamos o no. Y eso nos permite tomar decisiones de cosas que no hay pautas todavía. Y respecto, si hubiera discrepancias entre los equipos que has mencionado... Claro, ahí es el gran reto, sobre todo en los pequeños astigmatismos. Y por lo que vimos, lo que no queremos hacer es cambiar un vector de astigmatismo de un paciente, y si es un paciente métrope y que queremos poner una lente para corregir presbicia, no debemos hacerlo. O sea que si no tenemos mucha consistencia en los datos de los diferentes instrumentos, mirar siempre primero si hay un ojo seco, porque es la principal causa de todo esto. Si no hay un ojo seco, mirar a la gafa del paciente, es muy importante para correlacionar con el astigmatismo que estamos diagnosticando. Y bueno, y es un poco después decidir con la congruencia que conseguimos con los datos. Bien, está claro que en pacientes con lentes monofocales el objetivo en un astigmatismo encontrar la regla de menos de 0,75, el objetivo es dejarlo, que le va a beneficiar un poco para intermedia, pero bueno, estamos hablando de ya otro tipo de tecnología. En lentes multifocales y en esos pacientes ya con ese nivel de exigencia, ¿a partir de qué astigmatismo, a favor o en contra? Quiero que me respondas en los dos casos. ¿Implantas ya lentes tóricas? Bueno, está claro que tenemos que ser más duros y bajar un poquito la pauta cuando son astigmatismos en contra de la regla, porque como dices tú, si es una monofocal no nos le importa, lo agradecemos muchas veces. Si es una multifocal no podemos tolerar, y lo que tenemos que tener en mente es lo que enseñé en aquella gráfica, es que más de media dioptría de residual nos va a poner en problemas. Y lo que tenemos que considerar es eso, es no dejar más de media dioptría. Ya está claro que cuando me pides un número, después todo esto tiene que introducir lo que es el astigmatismo que yo voy a inducir, y tengo que conocerlo. Bien, pero sí, que quería en tu estilo de práctica un número. Sí, bueno, astigmatismos a favor y en contra. A ver. Yo sí que tengo estudiado mi SIA es 0,1, pero con la dispersión que has mencionado, porque es así, en aproximación temporal, pero quería saber cuál es tu experiencia, mensajes para llevar a casa, ¿no?, de astigmatismos. ¿A partir de qué astigmatismo valoras ya lentes tóricas? Yo valoro lentes tóricas. En lentes multifocales. Sí, por supuesto, en las multifocales. Si tengo un astigmatismo en contra de la regla de 0,75, me lo planteo muy serio. Si tengo un astigmatismo en favor de la regla, voy a mirar la posterior, es vertical, pues ya sé que me va a restar un poquito, podría considerar el 1, pero sobre todo por más temas económicos en realidad, porque sabemos que las compañías, y hay muchas compañías que incluso nos dicen que solo pagan lentes multifocales tóricas con más de 2 dioptrías, con lo cual es ridículo, pero es en lo que vivimos. Sí, el doctor Pérez Silveiro quería hacer algún comentario. Sí, ¿te puedo hacer yo una pregunta a ti? Sí. A ver. Vale. No. A ver si la sé. Seguro. Es por el comentario que hiciste ahora del SIA tuyo, que es 0,1. Claro, estás hablando con cuchillete, con fento, entrando en el eje curvo. Temporal, no, mi entrando temporal. Inducción, sí, yo siempre entro temporal, y en temporal 0,1, sí, con dispersión. Depende del diámetro blanco-blanco, va a ser diferente. No, nosotros intentamos entrar siempre en el eje curvo, un poco por no inducir, porque por poco que... Esa era la siguiente pregunta, vale. Pero que me interesa tu comentario, y luego la misma pregunta era para Filomena, de esos astigmatismos que no va a implantar tóricas. Sí, fíjate que nosotros estudiamos el astigmatismo con el Cassini, con el IOL 700, con el Lestar y con el ACE, que es el Anterion, con 4. En los 4 lo ponemos en una tabla, miramos los ejes, y es verdad que muchas veces coinciden, pero otras hay una disparidad
tan brutal, sobre todo en astigmatismos pequeños, que es donde yo creo que está el problema, porque a una persona con 4 de astigmatismo se lo reduce, le deja 1 de astigmatismo a favor, tampoco creas que te protestan mucho. No, con multifocal. Bueno, con multifocal luego tienes que tener un excimer detrás para luego solucionarlo, si no estás perdido. Pero los astigmatismos pequeños es donde sí veo que, pero además dispersiones en los aparatos de 90 grados de diferencia de eje muchas veces. Entonces ahí sí intentamos ir por temporal lo más periférico posible, más al limbo para no modificar nada y que se quede como estaba, que es como el paciente ha estado toda la vida. Pero si no, el resto de los astigmatismos, por lo menos por no aumentarlos, intentamos ir siempre por el eje curvo. Bien, y esta pregunta pues ya os la abro a todos. Astigmatismos de 0,75 y lo mismo, a favor o en contra. ¿Cuál sería vuestra aproximación incisional para intentar corregir ese astigmatismo? Empezamos, si quieres, con Monse y vamos hacia ahí. Coincido contigo, Javier. Yo entro por temporal, hago incisiones opuestas y incisión de 2,2 y mi SIA es 0,1. Entonces, la práctica habitual, como dice, al final yo creo que las medidas tienen que ser concordantes. Si no tenemos medidas concordantes, el eje no concuerda, yo creo que ese paciente no es candidato a una lente tórica, en un bajo astigmatismo. Ahora ya estamos hablando de la aproximación incisional. Vale. Vamos a ver, yo en general intento estar cómoda. Si estoy cómoda en temporal, siempre hago temporal. Y no tengo diferencia hacerlo con respecto al eje curvo. Vamos, los resultados son buenos y pongo lente tórica si las medidas son concordantes a partir de 1 dioptría en astigmatismo a favor de la regla y 0,8 en contra. Creo que no me respondes Vale. completamente. Tú haces un abordaje Sí. temporal, pero tienes Sí. el eje curvo ojo derecho a 45. ¿Qué aproximación haces a ese astigmatismo de 0,75? Calculo la lente en base a mi incisión temporal y a mi SIA. Sí, pero ahí no es tórica, va a ser monofocal. Ah, que va a ser monofocal. Claro, Vale, estamos ya en perdona, esa fase. pensé que me estabas Antes ya- diciendo cuando voy a poner una lente No, tórica. No. Entonces sí, me voy al eje curvo y hago una incisión pareada. Entonces operas En a eje curvo. 45. Claro, sí puedo, El si estoy paciente cómoda, claro. Tiene a 320 el eje curvo. Insisto, yo creo que también es importante estar cómodo en una cirugía. Se podría hacer de lado. Pero la incisión Ya. principal, Claro, a es 180, complicada. Pues lente monofocal y puedo ampliar un poco hacia ese eje. bueno, un 6. Ay, de verdad. Bien, lo que yo intento hacer, estamos hablando del Tenemos SIA. confianza. Sí, sí, nos llevamos bien. El SIA se tiene que saber y se tiene que dominar, y no decir una cifra al azar, aunque dependa, como bien dice, del blanco blanco, no es lo mismo un miope grande que un paciente hipermétrope, depende de la arquitectura que realice y la manera de poder hacerla. Por tanto, para no desvirtuar el cálculo que hemos hecho, pues nosotros hemos utilizado un calculator donde hemos metido el SIA que inducimos y donde hacemos la incisión. La manera que yo entiendo para que no haya no tergiversar el cálculo es hacer una incisión temporal que sabemos que es la más anastigmática. Y a partir de ahí pongo una lente respecto a las cifras que estás comentando, exactamente hasta 1 dioptría en contra de la regla. Si es monofocal la dejo porque me viene bien. Si es a favor de la regla, hago 2 incisiones un poquito más avanzadas enfrentadas a 180 y a 0 grados, y en astigmatismo en lente multifocal, especialmente, no sé vosotros, pero hay pacientes que están perfectos y se quedan con un más 0,25, menos 0,75 a 70 y te baja la visión a 0,6. Entonces, en multifocales intento poner, si en contra de la regla o oblicuo, y cubrir ya el 0,75 de astigmatismo y si un meridiano normal desde 1 dioptría. David. La pregunta concreta. Es paciente que tiene astigmatismo de 0,75, planificado para una lente multifocal, no va a ser tórica y entonces, como entiendo que el planteamiento puede ser un poco diferente, un astigmatismo a favor o en contra de la regla. Siempre por el eje curvo, y es muy raro que no llegues a un eje curvo, muy raro, porque si la camilla es correcta para oftalmología, te puedes girar alrededor de la cabeza del paciente continuamente. Es más, lo hacemos así. Y si tiene 0,75 en el eje oblicuo, me voy siempre a hacer una contraincisión. Varía muchísimo, porque cuando haces el seguimiento después hay pacientes que al año es como si no le hubieras hecho nada. ¿Por qué? Porque claro, depende del blanco a blanco que tengan, de la biomecánica corneal, del grosor de la esclera. Tantas variables hay que es imposible saber una contraincisión cuánto te va a dar. Pero 0,75 es raro que ponga una lente tórica. Mi centroide no es tan bueno como los que yo veo siempre por aquí. Todas las lentes tóricas
juntitas en el 0,5 y por debajo. A mí se me salen un poco a veces, porque creo que no controlamos algo que es la contracción capsular, que puede ser irregular y eso ya te gira a veces un poquito esa lente. Entonces yo dejar clavado un 0,75 me cuesta, entonces ahí voy más al tema de la incisión. Creo que, como estamos hablando de pequeños astigmatismos, y insisto, el error de medida es el principal problema. Si hay congruencia en las medidas, yo me voy a eje curvo, porque lo que no quiero es introducir un vector más. Si no hay congruencia, si tengo dudas, voy al más anastigmático, y es el temporal. Bien, mi aproximación por alusiones, mi aproximación es siempre temporal, y luego a partir en ese rango de 0,50 a 0,75 hago incisiones opuestas enfrentadas, que no las hidrato después, porque no las he manipulado. Entonces, para mí es incómodo. Operé muchos años desde arriba, en el eje curvo, etcétera, etcétera, pero para mí la cirugía es mucho más reproducible, temporal, que me conozco mi SIA, y luego hago unas incisiones enfrentadas. En esos astigmatismos muchas veces 2 de 2,2 en el eje curvo. Bueno, si queréis, abrimos un pequeño turno de preguntas en la sala. Tenemos como 5 minutos. ¿Alguna pregunta? Pues entonces, sí. Bueno. Sí, perdón. Sí, yo por lo que estaban hablando ahora del astigmatismo, sí es verdad que es un pequeño debate que tenemos mi hermano y yo en esta cuestión. Yo pienso que lo más importante es estar cómodo en la cirugía, porque cuando vas a buscar el astigmatismo curvo muchas veces tú mismo pones la mano de otra manera y puedes inducir pequeños problemas que no tendrías haciéndolo de forma convencional. Y yo creo que marcar el astigmatismo curvo y hacer 2 incisiones pareadas ahí, enfrentadas con el 2,2 sin hidratar, para mí yo creo que eso sería la técnica de elección. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces haremos las conclusiones de esta reunión, que para mí personalmente ha sido lo que he aprendido interesante. Bueno, algunos mensajes para llevar a casa, pues que estos astigmatismos pequeños tal vez tengan más relevancia de la que creemos, que hay que utilizar métodos de diagnóstico en los que valoren la cara posterior, y si estamos utilizando calculadores, pues la aproximación de Abulafia-Cobb yo creo que puede ser interesante. En relación con la lente Elon, que puede ser una plataforma que es más una EDOF que una monofocal avanzada, que permitirá adiciones menores de las habituales con lentes monofocales o monofocales avanzadas, y que puede ser una plataforma amigable para manejar pacientes si nos queremos introducir en este campo, o pacientes que no son candidatos para las lentes trifocales. La plataforma trifocal, como ha presentado Ramón Ruiz Mesa, es una buena plataforma, y la plataforma, por los resultados que ha presentado, la tórica mantiene una buena estabilidad, y los fenómenos disfotóxicos, probablemente por menos anillos, sean menores que con otras lentes, como ha comentado también Monse. Y bueno, esperamos que esta reunión haya cumplido vuestras expectativas. Gracias, y os emplazamos a la reunión de Medicontour en Secoir.